persona. Le recuerdo mi nombre, es Francisco Javier Camacho Flores y eh, presenta alguna duda respecto de nuestro proyecto integrador o cómo participar en nuestro foro integrador. Hola, asesor, buenas tardes. Perdón por entrar a esta hora. No se preocupe. Este, no, bueno, en el espacio ¿cómo se llama? Del foro, este, dice que mínimo 5 participaciones. Así es. Bueno, le pregunto porque hice 6, ¿no importa? Ah, perfecto. No, 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 eso es mucho mejor. Ah, bueno, Al menos son 5 participaciones. Si usted sí, ya realizó 6, es muchísimo mejor. Pregunta, permítame un segundo. Permítame un segundo. sí, asesor. Perdón, sí, qué bueno que hace más de 5 participaciones. Al menos se necesitan 5 participaciones. La primera respondiendo a nuestra pregunta detonadora, haciendo 2 comentarios a 2 de nuestros compañeros al menos, respondiendo también a los comentarios que se nos realicen y finalmente hacer una conclusión respecto de las ideas principales que encontramos en el foro. Si usted hizo más participaciones, eso es mucho mejor y más enriquecedor para el foro. Y vamos a iniciar. Si tienen alguna duda pertinente, no duden en tomar directamente el audio de esta plataforma o bien comunicarse por medio de dentro del chat de esta plataforma Zoom. También se está generando un video de esta sesión mismo que se subirá a la plataforma de YouTube, en el cual pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto integrador? El propósito de nuestro proyecto integrador es comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar nuestro proyecto integrador? Conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización biológica, reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos y entender las características del pensamiento científico. Algo muy importante, ¿qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word con una portada y vamos a hacer una historieta con 5 puntos que se nos van a solicitar. Además de ello, nosotros vamos a concluir respecto de la perspectiva del pensamiento científico que se utiliza para el estudio del universo. El universo es nuestro entorno, es nuestro propio organismo, es nuestra comunidad, son los fenómenos que nosotros observamos. Para ello, una vez que nosotros hagamos nuestra portada de nuestro documento, vamos a crear una historieta. Lo más importante es que no utilicemos Pixton, debido a que Pixton ya no tiene una versión gratuita
y nos cobra por compartir o por descargar esa historieta. Utilicen Storybuild o Canva o alguna otra plataforma que sea gratuita que les permita compartir y diseñar una historieta. ¿Qué es lo que tiene que contener nuestra historieta? Tiene que abordar los siguientes aspectos: las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida, la transformación de la materia, las características de los seres vivos y no vivos, y finalmente el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Una vez que nosotros terminemos nuestra historieta, vamos a colocar la liga en nuestro documento. Es muy importante que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar su historieta y que el archivo que la liga sea correcta, que lleve precisamente al archivo donde ustedes realizaron esta historieta. Además de ello, vamos a hacer una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Una vez que tengamos nuestro documento con portada, la liga de nuestra historieta y nuestra conclusión, lo guardamos con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Recuerden, tenemos que describir las características de la materia, pero recordemos qué es materia. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tenga masa y sobre todo que pueda ser medible. Bueno, parte de esa materia tal vez no es visible para nosotros, pero es importante que es observable con otro tipo de instrumentos, por lo cual es medible. Respecto de la energía es un término abstracto, pero nosotros vimos diferentes tipos de energía y vimos la manifestación de la energía. Manifestaciones como la luz, como el calor, como la energía eléctrica, como el movimiento. Esa es parte de las manifestaciones de la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro cuerpo. Y en términos biológicos, es la habilidad para generar algún tipo de cambio. En términos biológicos, nosotros aprendimos cómo es que nosotros podemos obtener energía a partir de los nutrientes, esos nutrientes que se encuentran en nuestros alimentos, que existen diferentes tipos de alimentación o tipos de metabolismo. Los organismos los podemos clasificar como autótrofos o como heterótrofos, debido a esa capacidad que tienen de sintetizar todo lo que necesitan. Se conocen como organismos autótrofos, como las plantas. No obstante, hay organismos que no pueden sintetizar todo lo que necesitan y los conocemos como organismos heterótrofos, como el ser humano y prácticamente todos los animales. Dentro de las características de la materia, recuerden que conocemos tanto propiedades generales, propiedades específicas, propiedades físicas. Estas las podríamos clasificar como propiedades intensivas, propiedades extensivas. Algunas propiedades como la masa y el volumen, y la relación entre estas nos da la densidad. Propiedades como la longitud, el punto de fusión o de ebullición, la maleabilidad o la divisibilidad, son propiedades que tiene la materia. Algunas son propiedades generales como la masa, el peso o el volumen, y algunas propiedades específicas como el punto de fusión o el punto de ebullición, el, la energía de activación, la concentración o incluso calores específicos. También nosotros aprendimos que la materia se presenta en tres estados de agregación fundamentales, como es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. A estos tres estados los conocemos como estados fundamentales de la materia. No obstante, no son los únicos estados de la materia que existen. Existe el plasma y los condensados Einstein-Bose, pero los tres estados de agregación fundamentales es el sólido, el líquido y el gas. Y estos dependen de la temperatura y de la presión, así es que podemos pasar de un estado sólido a un estado líquido, de un estado líquido a un estado gaseoso. O podemos pasar de un estado gaseoso a un estado líquido sin pasar por el líquido, o bien de un estado sólido a un estado gaseoso sin nuevamente pasar por el estado líquido. Esas son las características, las propiedades, la forma en que la materia se puede presentar. Respecto de la energía se rige por una ley. Esta ley nos dice que la energía
no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Y ello también nos da pauta que conozcamos las características de la energía, debido a que la energía se puede conservar, ya que no se crea ni se destruye. Se puede transformar. Nosotros vimos el paso de un tipo de energía en otro tipo de energía. La energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica, la energía eléctrica en química, nuevamente en energía eléctrica. Y, por ejemplo, en nuestros hogares, esa energía eléctrica la podemos convertir en energía electromecánica o energía mecánica, en el caso de que utilicemos nuestra lavadora o nuestra licuadora, en energía, en un tipo de radiación específica como son las microondas. Si tenemos un horno de microondas, la podemos convertir en luz, la podemos convertir en calor. Vemos esa transformación de la energía. También otra de las características de la energía es que la energía se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. También, una vez que utilizamos la energía, ya no se puede aprovechar. Y esa es otra de sus características, debido a que la energía también se degrada. Nosotros tenemos que abordar y recordar acerca de esos bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son los elementos que encontramos en la tabla periódica, pero que constituyen a los seres vivos. Los que lo constituyen en mayor cantidad, vamos a tener el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y los conocemos como bioelementos primarios. No obstante, también existen bioelementos secundarios, debido a que son muy importantes, pero los encontramos en una menor cantidad, como el magnesio, como el calcio, el sodio, el potasio o el cloro. Y también van a existir algunos que se llaman oligoelementos o elementos traza. Y estos los encontramos en una pequeñísima cantidad, como el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo o el boro, entre algunos otros. Estos elementos los conocemos como bioelementos porque conforman a los seres vivos. Y algo muy importante, cuando estos reaccionan entre sí, forman biomoléculas. Las biomoléculas las clasificamos como biomoléculas inorgánicas, como el agua, como las sales minerales, como el óxido de potasio, el cloruro de sodio, gases como el dióxido de carbono. Pero las que constituyen a los organismos vivos las vamos a clasificar como biomoléculas orgánicas. De aquí vamos a tener nosotros carbohidratos, la cual su función principal en el ser humano es proporcionar energía. Los carbohidratos están formados de pequeñas unidades llamadas monosacáridos o unidades de azúcar. Y esta es la función principal en el ser humano, pero no en otros organismos vivos como en el caso de las plantas o bien de los hongos, debido a que los carbohidratos forman estructuras o conforman su parte estructural de soporte, como los troncos de los árboles o los tallos de las plantas, debido a que forman estructuras llamadas celulosas o hemicelulosas. Los lípidos son otra biomolécula orgánica muy importante. Tiene funciones específicas, tiene funciones de protección, tiene funciones de aislamiento, tiene funciones para la síntesis de hormonas. Y todos los lípidos, que también los conocemos como grasas, son formados a partir de ácidos grasos. Existen ácidos grasos que son esenciales, que el ser humano no puede sintetizarlos y por eso es necesario que los consumamos dentro de los alimentos. Las proteínas tienen muchas funciones y funciones muy importantes. Todas las proteínas están hechas de 20 aminoácidos, las proteínas estructurales. 20 aminoácidos conforman esas proteínas, no obstante se han descubierto más de 120 aminoácidos, pero solo 20 conforman la parte estructural de las proteínas. Además de eso, que existen 10 u 11 aminoácidos que son esenciales, que nosotros no los podemos sintetizar y necesitamos asimilarlos a partir de los alimentos. Las proteínas tienen funciones de protección, como en el caso de los anticuerpos, tienen funciones de transporte, en el caso de la hemoglobina, en los eritrocitos para transportar el oxígeno,
Tienen funciones de catálisis, como en el caso de nuestras enzimas, como las amilasas o las enzimas que se encuentran dentro de dentro de la bilis, que nos ayuda a digerir los alimentos. Tiene funciones estructurales, ya que nos da esa tonicidad muscular, nuestro soporte musculoesquelético, que tiene funciones de movilidad, tienen funciones particulares y muy específicas y muy abundantes. Es por ello que son muy importantes las proteínas. También existen otras biomoléculas llamadas ácidos nucleicos. De estas existen dos tipos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. El DNA y tanto como el RNA están formados por pequeñas bases llamadas bases púricas y bases pirimídicas. Vamos a tener a la citosina, al uracilo, a la timina, a la guanina y a la citosina. Estas moléculas conforman algo que se llaman genes, que se encuentran dentro del DNA. El DNA en células animales se encuentra dentro del núcleo formando cromosomas. Ahí se encuentra la información de quiénes somos y también la información de qué es lo que necesitamos. Para ello, el otro ácido, el RNA, tiene la capacidad de leer toda esta información biológica y química, traducir esta información, y esta información sirve para la síntesis de proteínas. Y ¿por qué es importante? Porque esas proteínas nos dan una función estructural, nos dan una función de soporte, de protección, de catálisis, de transporte. Es por ello que es muy importante y toda esta información se encuentra dentro de los ácidos nucleicos. Les comentaba la clase antepasada y también la semana pasada. Las vitaminas, no muchos autores las consideran como biomoléculas orgánicas reales debido a que estas no tienen un origen dentro de una molécula en general. Son sustancias increíblemente diversas y que también tienen funciones específicas. Dentro de sus principales funciones es acoplarse con las proteínas, unas proteínas llamadas enzimas, para que tengan esa función de catálisis. Y esa función catalítica ayuda para la fabricación de hormonas y nos ayuda completamente en el metabolismo, tanto en la parte catabólica como en la parte anfibólica. Por ello son muy importantes. Y de esta forma nosotros clasificamos a las biomoléculas. Respecto de la transformación de la materia puede sufrir cambios físicos. Los cambios físicos no involucran un cambio en la propia naturaleza de la materia. Estos cambios pueden ser en los estados de agregación de sólido, líquido y gaseoso. Nosotros, si tenemos hielo y este se derrite, se va a convertir en un líquido, al cual conocemos como agua. Y si nosotros servimos el agua, la vamos a convertir en vapor, pasando a su fase gaseosa. En ninguno de estos momentos nosotros estamos transformando el agua en otro tipo de sustancia. Lo único que cambia es que está sufriendo es un cambio físico, más no un cambio dentro de su naturaleza. A estos tipos de cambios, donde no cambia la naturaleza de la sustancia, los conocemos como cambios físicos. Pero ¿qué pasa con aquellos cambios donde sí transformamos la naturaleza de las sustancias? Los llamamos cambios químicos, y para que ocurra un cambio químico es necesario que ocurra una reacción química. Recordemos un poco. Nosotros, para poder ejemplificar y simbolizar lo que pasaba en una reacción química, hacíamos uso de las ecuaciones químicas, donde esos reactivos se transforman y cambian a productos. Para que ocurran esos cambios, las moléculas y los elementos necesitan romper sus enlaces para formar enlaces nuevos. Cuando esto ocurre, está cambiando la naturaleza de los reactivos y se convierten en sustancias nuevas. No por ello nosotros destruimos materia o estamos creando materia, simplemente cambia su naturaleza. Cuando cambia esa naturaleza implica cambios químicos. Cuando cambian las propias sustancias sus enlaces para convertirse en sustancias nuevas y diferentes. Y también existe una transformación de la materia que implica cambios en esos núcleos atómicos. Estos procesos son procesos de fisión nuclear y de fusión nuclear. En los procesos de fisión nuclear,
el ser humano ha dominado este proceso para romper los núcleos de los átomos, liberando cantidades enormes de energía. Y esa energía se utiliza para la producción de electricidad. También se ha utilizado para crear instrumentos bélicos como lo son las bombas nucleares. No obstante, en la actualidad, a pesar de que se siguen creando instrumentos bélicos, también ha sido mucho el aporte de estos cambios nucleares, debido a que nos proveen de instrumentos que utilizamos, por ejemplo, en la medicina, como los equipos de resonancia magnética nuclear, medicinas radiactivas para tratar algunos padecimientos como el bocio, algunas depresiones, para tratar sobre todo para radioterapias o inmunoterapias, quimioterapias, para eliminar el cáncer o tratar de poderlo eliminar. De respecto de los procesos de fusión nuclear, son muy importantes porque es algo muy dinámico que ocurre a diario en todo nuestro universo. Nuestro sistema solar también ocurre y gracias a estos procesos es que existe vida en la Tierra. Este proceso es común en estrellas como nuestro Sol, donde se están fusionando átomos muy ligeros, átomos de hidrógeno, y los fusiona en helio. Cuando ocurre este proceso se liberan cantidades enormes de energía. Esta energía es la que ha mantenido la vida en la superficie de nuestro planeta. Es un proceso muy común en nuestro universo, pero que todavía nuestros científicos no han podido dominar. De hecho, los avances ya están muy cerca de poderlo hacer. Los científicos en China, los científicos en Estados Unidos, están muy cerca de poder dominar este tipo de procesos. Las pruebas que han hecho cada vez se acercan más a los procesos de fusión nuclear. Esto va a traer muchísimas ventajas a la población mundial debido a que los energéticos van a ser mucho más baratos y posiblemente ilimitados. Pero todavía falta un poco de tiempo para poder dominar estos procesos, pero la creatividad del ser humano que lo empuja va a hacer que esto sea una realidad. Respecto de las características de los seres vivos que la materia inerte no posee, ¿cuáles son las características que tiene un ser vivo y que la materia inerte, como una roca, como un vaso, no poseen? Los seres vivos y también la materia inerte poseen una estructura y cierto tipo de organización. Claro que el nivel de organización y el tipo de estructura en los organismos biológicos, en los seres vivos, es mucho más sofisticada y más específica. La estructura y la organización de la materia inerte es bastante simple. Los organismos vivos todos presentan un metabolismo, a diferencia de la materia inerte. La materia inerte no presenta un metabolismo. Tampoco la materia inerte presenta una homeostasis. Recordemos, es esta capacidad de regular el ambiente interno para que se lleven a cabo esas reacciones biológicas. La mayor cantidad de materia inerte no se reproduce, a excepción de los virus o de los priones, pero no obstante, estos entes no son considerados organismos vivos porque no poseen todas las características con las que podemos distinguir a un ser vivo. Ahora bien, es importante que los seres vivos también presentan otras características como crecimiento y desarrollo, presentan una irritabilidad o una respuesta a su medio ambiente. También los seres vivos se adaptan y los seres vivos pueden evolucionar, sobre todo cuando existen competencias dentro de las poblaciones en las que se integren. Además, los seres vivos constan de una estructura y un nivel de organización bastante sofisticado. Recordemos que los seres vivos están hechos a partir de biomoléculas. Esas biomoléculas están formadas a partir de bioelementos que caracterizan los organelos celulares. Los organelos celulares que trabajan de forma conjunta forman una célula. A partir de una célula podemos tener un organismo funcional, a esos organismos que conocemos como organismos unicelulares. Pero también existen organismos pluricelulares.
En estos, un conjunto de células con funciones en específico forman tejidos, los tejidos forman órganos. Los órganos se pueden acoplar con otros órganos dividiendo y en colaboración de actividades con otros sistemas de órganos que dan origen a un ser complejo, un ser pluricelular, a un organismo vivo también, como puede ser una ballena, un elefante, una planta, un escarabajo, al propio ser humano. El nivel de organización es bastante complejo. Eh, y ese es cómo se comporta los niveles de organización en un ser vivo, a diferencia de la materia inerte, puesto que la materia inerte no tiene un nivel, una complejidad en cuanto a organización y estructura tan sofisticada como la puede tener un microorganismo, incluso un organismo vivo tan pequeñísimo muestra una complejidad en cuanto a su estructura y función, a diferencia de la materia inerte. Ahora bien, nosotros también tenemos que describir el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Para ello es importante que nosotros pongamos en consideración si el impacto del ser humano en la dinámica del universo ha sido un impacto positivo o bien ha sido un impacto negativo. Tal vez lo que más nos impacta son esos errores que ha cometido el ser humano debido a que ha contaminado el medio ambiente, ha extinto y está sigue extinguiendo a bastantes especies vivas. Ha sobrepoblado el planeta, ha extraído demasiados recursos de nuestro planeta y tal vez eh, está haciendo que la vida se vuelva insostenible. Eso es algo preocupante, claro que sí, pero el ser humano también ha tenido un impacto positivo. Ha creado ciencia y tecnología, ha creado artes. Esta parte creativa del ser humano, el desarrollo y el aprendizaje de nuestro propio medio ambiente va a hacer que el propio ser humano sea capaz de poder restablecer los equilibrios que ha roto en nuestros ecosistemas y en todo nuestro planeta. Así es que cualquier tipo de impacto que ustedes quieran decidir, si un impacto positivo o bien un impacto negativo, en la dinámica de nuestro universo, en la dinámica de nuestra sociedad, en la dinámica de nuestra colonia. Claro que sí, mientras esté fundamentado y bien descrito, adelante. Ustedes tienen la libertad de poder escoger cualquier tipo de impacto. Tal vez es más catastrófico el observar esos impactos negativos que efectivamente el ser humano se ha realizado, pero no olviden que el ser humano también ha desarrollado ciencia, instrumentos que nos permiten tener un más confort de vida. Ha tenido avances médicos y ha sido capaz de erradicar algunas enfermedades y en algunas otras sigue investigando para poderlas erradicar. Esos son impactos bastante positivos. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar esta actividad? Lo importante es que nosotros creemos un documento en un procesador de textos donde vamos a incluir lo siguiente: nuestra portada con nuestros datos de identificación, la liga de nuestra historieta que vamos a realizar sobre la dinámica del universo. Dentro de esta historieta, nosotros vamos a abordar los siguientes aspectos. Recuerden, no utilicen Pixton. Preferentemente, utilicen Storyboard o Canva o pueden utilizar alguna otra herramienta. Dentro de nuestra historieta tenemos que abordar las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida, la transformación de la materia, las características de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Una vez que nosotros hayamos terminado nuestra historieta, copiamos la liga de nuestra historieta y la pegamos en nuestro documento. Además, nuestro documento tenemos que hacer una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a nuestro foro de integración. Asesor, no se escucha. ¿Ya nos escucha? Muy, muy bajito. Hola, hola, hola.
Hola. Ahí ya. Perfecto. Gracias. No, gracias a usted. En nuestro foro de integración, el objetivo es reflexionar sobre la importancia del conocimiento científico aplicado al estudio de la dinámica del universo. ¿Cómo vamos a participar en nuestro foro? Recuerden, son al menos 5 participaciones. Si ustedes hacen más, como su compañera Claudia, va a ser excelente. Ustedes no se limiten, pero recuerden, al menos tienen que ser 5 participaciones. En nuestra primera participación, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a responder a la pregunta de cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo. Nuestra respuesta va a ser nuestra primera aportación. Para nuestra segunda y tercera aportación vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros y vamos a compartir nuestra opinión al menos con 2 de ellos. ¿De qué forma podemos hacerle una pregunta, darles un consejo, hacerle una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra sobre su planteamiento, sobre su argumento? Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para nuestra cuarta participación, nosotros vamos a revisar si es que alguno de nuestros compañeros nos comentó, y en caso de que nos hayan comentado, vamos a reflexionar acerca de los comentarios y le vamos a responder. Si no nos hicieron algún comentario respecto de nuestras participaciones, entonces le vamos a comentar a la participación de otro compañero. Y en nuestra última participación, o al menos en esa quinta participación, nosotros tenemos que elaborar una conclusión en la cual vamos a integrar las aportaciones de nuestros compañeros respecto de ese planteamiento del problema y tomar las principales ideas que se están vertiendo en nuestro foro de integración. ¿Hasta aquí alguna duda, Claudia? ¿Alguna duda? No, asesor. Janine. No, muchas gracias. Perfecto. Bueno, de todas maneras, recuerden, y para quienes vean el video un poquito más tarde, recuerden realizar su actividad formativa número 7, su actividad formativa número 8, su autoevaluación. Si todavía no han tenido acceso a los recursos de la semana 4 y todavía por alguna razón no lo tienen, seguramente es porque no llenaron sus encuestas de Opina sobre tu asesor virtual módulo 14 y Opina sobre tu módulo número 14. Jóvenes, les recuerdo, para nuestra semana número 4 no hay extensiones de entrega. La siguiente semana también va a haber una suspensión de actividades y se van a reanudar hasta el lunes 10 de abril. No obstante, en estos días, si tienen alguna duda respecto de las actividades de nuestro proyecto integrador, pueden escribirme por medio de nuestro mensajero. También pueden escribirme vía correo electrónico, pero prefiero que lo hagan vía mensajero, ya que estoy más al pendiente de los comentarios que me indiquen ahí. Ahora bien, si ustedes son muy cumplidos y ya están ya por entregar y subir a la plataforma su proyecto integrador, ya realizaron al menos 5 participaciones en el foro, pero me quedé sin entregar con una actividad de la semana número 2, número 3 o número 1 incluso. Y ya la tengo terminada, no duden en solicitarme una extensión de entrega. Todavía tenemos hasta el domingo. Lo importante, den prioridad a las actividades de esta semana porque son las que más valor tienen para nuestra calificación. Pero si ustedes ya cumplieron y todavía tienen o ya tienen terminadas esas actividades, no duden en solicitarlo, debido hasta que todavía para el día domingo tenemos esa oportunidad y podemos mejorar nuestra calificación. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en este módulo número 14. Para todos aquellos que cumplan en tiempo y en forma con la entrega de sus actividades, les deseo una excelente semana de vacaciones de Semana Santa, si es que se les va a otorgar en sus trabajos o en sus actividades, para todos aquellos que, bueno, para los que no y tienen que trabajar, bueno, trabajemos con mucho gusto porque seguramente y celebrando porque nos va a ir excelentemente bien en nuestro módulo número 14. Claudia, agradezco enormemente que se haya integrado en nuestra última sesión y le deseo mucho éxito en sus siguientes módulos. Hasta luego y muy bonita tarde. Gracias, profesor. Gracias por las explicaciones de cada uno de los temas. A usted por asistir y hasta luego. Y bonito fin de semana. Gracias. Adiós. Adiós.